Bienvenidas a un nuevo episodio de Cuéntame más de ti, un podcast sobre autocuidado y psiconutrición, y en el episodio de hoy hablaremos sobre el deporte y las recetas fit cuando hay una mala relación con la comida. Y como siempre te recordamos que puedes suscribirte a este canal para no perderte ningún episodio. Y bueno, pues para empezar, Lucía, te pregunto, ¿puede ser el deporte y la utilización de recetas fit algo perjudicial cuando hay una mala relación con la comida? ¿Qué opinas? Pues como respuesta corta te diría sí, puede ser algo perjudicial. Pero como tampoco quiero caer en el reduccionismo y quiero explicarlo y que podamos reflexionar sobre ello, voy a hacer un poquito respuesta más larga. Pero sí, o sea, al final el utilizar el deporte y las recetas fit como intentar tener el control cuando ya tenemos una mala relación con la comida, seguramente ya refuerce muchas conductas que nos puedan hacer daño y que vayan reforzando la idea de que tengo que cambiar mi cuerpo, tengo que restringirme más, tengo que controlar qué alimentos como y qué alimentos no como. Entonces al final sí que puede ser perjudicial. Voy a intentar ir a uno y a otro para diferenciarlos y ir debatiendo un poquito sobre ello también contigo. Por un lado, el deporte, todos sabemos que el deporte es algo saludable, ¿no? Es, al final puede ser una práctica de autocuidado, bien sea el deporte como algo reglado, bien sea cualquier actividad física que me guste, o bien cualquier tipo de movimiento, aunque no esté considerado como algo súper extenuante, ¿no? Es decir, es algo que podemos disfrutar, que es saludable, que nos permite movernos, sentirnos más ágiles, sentirnos también más libres y al final también habitar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, lógicamente, el deporte puede ser algo saludable. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos una mala relación con la comida, lo que yo me encuentro muchas veces en consulta es que pasamos de un todo a un nada. O voy todos los días al gimnasio, ese me mato entre comillas, ¿no? En el gimnasio lo hago todo, tengo que hacerlo hasta cansarme, etcétera. O de repente, si considero que llevo ya varios días sin ir, lo dejo completamente, ¿no? Entonces al final estamos cayendo en ese todo o nada que no me está permitiendo que eso sea saludable, porque no estoy encontrando ni un equilibrio, ni me ayuda a tener esa adherencia tampoco al movimiento, ¿no? Y por otro lado también dentro del deporte me encuentro que, claro, si es una práctica de autocuidado, pero hacer ese deporte en este momento en concreto, que justo viene alguien que hace mucho que no veo, que tengo muchas ganas de ver, pero no puedo dejar de hacer deporte porque si no me siento culpable, porque siento que ya no voy a estar bien con mi cuerpo, siento que ya no estoy haciendo las cosas bien, está dejando de ser autocuidado, ¿no? Entonces, al final yo creo que en esta parte tampoco está siendo lo más saludable posible, ¿no? Entonces, sí que puede estar siendo perjudicial y sobre todo se potencia cuando tenemos una mala relación con la comida, ¿no? Por otro lado, en cuanto a las recetas fit, aquí, bueno, recetas fit, entre comillas, saludables, cada uno lo que pueda meter dentro de recetas fit. Pero sí que es cierto que ahora que está como muy de moda en Instagram y parece que solo podemos tomar determinados alimentos de determinada forma y todo lo demás no existe. ¿Qué ocurre esto cuando tenemos una mala relación con la comida? Que podemos sentir culpa cuando salimos de ese tipo de recetas, que vamos a estar restringiendo nosotros alimentos que a lo mejor luego tenemos ansiedad por ellos y acaba generando como muchísimo malestar y por supuesto es perjudicial, ¿no? Que al final es lo que vamos hablando muchas veces en los episodios, pero como ir cayendo en ese círculo del control, descontrol y que cuando hay control deja de ser saludable. Pues yo comparto lo que estás diciendo, que al final, cuando en la receta hay control, culpa y pues no sé, bueno, por un lado, ¿no? Las recetas fit, es que me venía todo de golpe, ¿no? El deporte y las recetas, ¿no? Es como, pero al final es lo mismo, ¿no? Es como en las recetas en concreto, yo me encuentro, bueno, yo me ha pasado a mí a nivel personal y me encuentro mucho que es eso, ¿no? Que se lo llevan al extremo y al final, cualquier cosa que te haga sufrir, el deporte o la comida, pues es que al final no te está cuidando. Por muy fit que sea, por mucho deporte que sea, el deporte también te puede llegar a estresar si es algo que tengo que hacer sí o sí, porque entonces ya hay un estrés ahí, ¿no? Porque empiezas a comerte la cabeza y a la que te calientas la cabeza hay estrés y hay ansiedad y hay mal humor y hay irritabilidad. O sea, si tú para ir a hacer ese tipo de deporte tienes que pasar por un sufrimiento, mm, otra cosa es la perecilla, ¿eh? Que esto nos puede pasar a todos. Que a mí también me pasa, que a veces como, uy, qué pereza, pues hoy me quedaba en la cama y a veces lo hago, pero muchas otras veces no, porque sé que luego me sienta muy bien, ¿vale? Y al final pues tiene ese refuerzo positivo, ¿no? Que es como, joder, es que luego me mejora el humor, me siento bien.
Entonces hay que poner la balanza desde dónde, siempre, ¿no? Desde dónde hacemos las cosas. Y al final no dejarnos llevar por las modas, porque las modas están muy bien y pueden ser una opción. Es decir, hacerte una receta fit puede ser una opción, pero también, pues no hacértela y hacértela la receta normal de toda la vida con todos los ingredientes. Y pues lo que tú decías, ¿no? Ir al gimnasio, cambiar también el deporte, ¿no? Porque a veces como toda la vida he hecho esto y si no lo hago, pues ya lo demás no sirve para nada, ¿no? O también lo que me encuentro mucho en consulta es como alguien que le gusta caminar. No, pero es que a mí me han dicho que si no camino rápido y no sé cuántos pasos y de una manera determinada y concreta no sirve de nada y entonces ya no hago nada, ¿sabes? Y es como, pues eso, o todo o nada, o no sé, yo hay una cosa que aprendí cuando sané mi trastorno de la conducta alimentaria que fue más vale hecho que perfecto. Y pues suele ser Total. algo como flexible, ¿no? Que está ahí entre medias y al final, pues eso, los extremos no son buenos y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has comentado, Lucía. Me venía ahora una reflexión que hice con una persona que acompaña en consulta justamente en la mañana de hoy, que me decía, bueno, me decía, ¿no? Como muchos obstáculos que se encontraba a la hora de moverse. Y yo le preguntaba, ¿cuánto te pierdes de disfrute y de libertad en el movimiento, en hacer algo que te gusta, en bailar, por toda esa autoexigencia que te llevas al momento de moverte, ¿no? Y al final es un poco lo que estabas hablando. Si estamos pendientes de cuánto deberíamos hacer, de todo lo que deberíamos conseguir, de si ayer lo hice un poquito mejor, al final ahí me está obstaculizando muchísimo mi exigencia y está perdiendo la función de autocuidado, el Ujú. ejercicio. Entonces también, ¿no? Como me parecía interesante sacar esta reflexión, porque al final esa autoexigencia también nos está molestando y lógicamente también empeora la relación que tengo con el movimiento, ¿no? Pero sí. Y ahora me gustaría, Manuela, ir como a la consulta. Si yo te imagino en la consulta haciendo una evaluación, me gustaría preguntarte y que nos contaras qué indicios te indican que las prácticas que está llevando alguna de las personas que puedas evaluar en cuanto al deporte o en cuanto a las recetas fit, como hablábamos antes, están siendo estas perjudiciales para ella. Bueno, pues yo sobre todo en consulta me encuentro que esas recetas fit o esas recetas saludables, o llámalo como quieras, ¿no? Este tipo de recetas, ¿no? Que a veces lo quitan muchas, bueno, quitan algunos nutrientes en plan, pues sin azúcar, sin harina refinada, sin gluten, ¿no? Pues van quitando cosas, ¿vale? Que no digo que esté mal, porque puede ser una opción más de cocinar. Yo lo que me Mm. encuentro es que a veces hago una propuesta, bueno, ¿y qué te parece si te comes esto, ¿no? Y entonces como, no, no. ¿Cómo me voy a comer esto? Y detrás de eso, si rascamos un poco, lo que suele haber es miedo a engordar. ¿Vale? Entonces, cuando hay miedo a engordar, pues suele haber este tipo de, bueno, pues como de hábitos, ¿no? De comer las cosas sin esto, sin lo otro, sin no sé qué. Porque si tú dices, bueno, te comes esto porque, es decir, imagínate, pues un donut, ¿vale? Por poner un ejemplo, hay donuts que te puedes hacer fit, ¿vale? Y un donut que te puedes comprar en la panadería o en el supermercado. Entonces, ¿te gusta? ¿Te sienta bien el donut de la panadería y del supermercado? Sí. ¿Te gusta? ¿Te sienta bien el que te haces tú en casa? Sí, vale, pues come el que quieras. Pero lo que yo me suelo encontrar es que como el que tú te haces en casa sí y genera menos culpa, pero el del supermercado o el de la panadería no, porque engorda, porque es veneno, porque, ¿no? Y como que le atribuyen un montón, pues eso, al final hay mucha culpa y mucho miedo a engordar. Ese sería el resumen que yo me encuentro en cuanto a los alimentos. Entonces, ¿qué pasa? ¿No pueden comer estas personas las recetas fit y tienen que comer solo lo otro para que puedan mejorar su... No, o sea, yo no creo que sea ni una cosa ni la otra. Yo creo que lo ideal es que si te gustan las dos, puedan convivir las dos. Es más, pueda convivir esto con otros alimentos sin sentirte mejor cuando te comes una ensalada que cuando te comes un donut y al revés. Y es más, que muchas veces le digo, es que puede estar la ensalada y el donut, ¿vale? O sea, así mezclado, a lo mejor no está muy rico, pero me refiero que en un mismo día puedes comerte las dos cosas y que eso también está bien, ¿no? Total. Y bueno, pues yo me encuentro como esto, mucho miedo a engordar y ese suele ser, o no, no, porque yo esto me lo hago yo, ¿no? Mucho como, no, pero esto me lo hago yo, ¿vale? ¿Y por qué te lo haces tú, ¿no? Y cuando indago un poco, pues suele salir esto, ¿vale? Y Ujú, ujú.
Dime, ¿me querías decir algo? Estaba yo pensando en ejemplos míos, ¿no? Porque escuchándote los tuyos, los que tú veías en consulta, estaba yo pensando, por ejemplo, a mí me encantan las croquetas. Mm, Y claro, como hace unos años estaba como en moda, o se veía, ¿no? Pues las croquetas mejor en el horno, porque así es más saludable, así no hay fritos, tal. Y yo lo probé y dije, se comen. Pero bueno, para lo que yo me como croquetas, claro, ¿para qué me las voy a hacer en el horno? Es que a lo mejor si me las hago en el horno, me las estaría comiendo más y disfrutándolas menos. Y ahora, cuando me las hago bien en casa, las pido fuera, las disfruto muchísimo y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, ahí también es saludable, teniendo en cuenta que, desde dónde, cómo. sí, sí. Es que es eso, el desde dónde es el resumen, porque yo lo que me encuentro en consulta es que se hace desde el miedo. Se hace desde el miedo a engordar, el miedo a perder el control, el miedo a que eso esté tan rico, no, yo no me lo merezco. Mucha falta de merecimiento del disfrute de todo esto, de Sí. comer, del placer, de no, porque a mí desde pequeña, como me han dicho, o a través de las dietas he aprendido, o me han dicho, o he aprendido que eso no está bien y que contra más saludable mejor, pues al final, claro, pues nos vamos a los extremos y ahí veo pues mucho sufrimiento porque luego realmente sí que te gusta eso, lo que pasa es que te estás haciendo lo otro de alguna manera para comértelo sin sentir culpa. Y en torno al deporte, lo que me suelo encontrar también pues es básicamente algo similar, ¿vale? Algo que es muy parecido. Pues que necesito hacer deporte porque a mí me han dicho, me encuentro mucho esto, desde pequeña, que tengo que cerrar la boca y mover el culo. Y a veces me encuentro con todo lo contrario, no hago deporte porque siempre que lo he hecho desde la obligación, ¿vale? Total. Desde tienes que hacerlo. Entonces, bueno, pues ahí me encuentro con esto. Creo que el resumen sería el desde dónde lo están haciendo, es lo que yo me suelo encontrar más, si suele haber mucho miedo, mucha culpa y una relación pues que no es sana ni con las recetas fit ni con la Mm. comida normal, y pongo comillas porque es comida normal, pero ya me entendéis, ¿no? Y luego con el deporte, pues lo mismo, me encuentro en los dos extremos, o gente que necesita hacer deporte porque si no se siente mal, o personas que no hacen deporte pero porque tienen mala relación por el trauma generado, porque es como tú lo tienes que hacer toda tu vida, sí o sí, porque si no, como una profecía, ¿no? Algo malo te va a pasar, ¿no? Y ahí te quedas con esa creencia y es como... uf. Y luego les cuesta un montón hacer deporte porque generar ese rechazo, ¿sabes? Entonces los dos Mm. extremos. Me encuentro. Fíjate, estoy hablando contigo y ahora me estoy dando cuenta que lo que me encuentro son extremos. Extremos. Hmm. Efectivamente, es que al final cuando hablamos de mala relación con la comida, lo que más vemos son extremos en general, ¿no? Pasar de un punto al otro, irnos moviendo a lo mejor en ese círculo en el momento vital en el que estemos, Sí. dependiendo de ese momento vital, pero vamos pasando de un lado a otro, ¿no? Y es lo más común. Al final lo que falta es como esa flexibilidad, ese equilibrio, esa coherencia, ¿no? Entre los dos puntos, pero es que efectivamente es que son los extremos. Sí, y luego también es que te estaba escuchando y digo, total, y mira, es que, pero para verbalizarlo, ¿vale? Por si le ayuda a alguien, también me encuentro con personas que se van al otro extremo, que les cuesta comer la lechuga con la pechuga a la plancha, ¿sabes? Porque era como que, bueno, pongo este ejemplo, pero pueden ser diferentes Mm. comidas, como que tienen un poco de, joder, qué asco comer esto, porque siempre me lo ponían en la dieta, ¿no? Escrito que tenía que comer esto y era como muy frecuente de comer y entonces le cogen como manía a esa comida, ¿no? Incluso me encuentro con personas en consulta que les cuesta mucho comer frutas y verduras porque lo asocian a la dieta. Justo, es que ahí aparece esa aversión, tanto con los alimentos como con el ejercicio. Cuando lo tengo asociado a que sea algo obligatorio, va Claro, generando dentro de mí como ese rechazo y esa asociación, entonces intento evitar y salir de ahí, ¿no? Muchas veces. sí. Y Mm. luego además, fíjate, la gente que me he encontrado a veces, gente que viene muy fit, pero luego cuando se come, pues eso, el dulce, por ejemplo, de la panadería, se lo come muchas veces con ansiedad. Y entonces me dice, pues que a mí esto no me pasa con ensalada. Digo, claro, porque la ensalada no te la prohíbes. ¿Sabes? Total. Seguramente que si estuvieras un mes sin comer ensalada y te dijeran, no puedes comer ensalada, pues a ver, está claro que la ensalada, el sabor no es normalmente, a no ser que te la hagas ahí con mucha cosita, no es tan potente, ¿no? El sabor para la boca como un dulce de panadería, ¿no? Porque es más potente para la boca, esto es así.
pero igualmente te la comerías, no como siempre, te la comerías con más gana, en plan, uy, qué buena está esta lechuguita, ¿no? Pero claro, ¿qué nos prohíben normalmente? Pues nos prohíben los dulces, los hidratos de carbono, las pastas, las pizzas, tal, que es lo que normalmente luego cogemos como recurso y nos comemos a veces con ansiedad, pero por esa Justo, mala relación con la comida. Entonces, justo. bueno, Ahí al tú final está la clave de esa prohibición. sí, y aquí decir que si alguien está ahí es como, no, pero yo a mí prohibirme me va bien porque yo sé, bueno, el rollo que te cuentas, pero al final todo este rollo mental que nos contamos es un efecto más de haber hecho dietas durante toda la vida, ¿vale? Que al final me encuentro a gente que viene a consulta que come súper poco, que muchas veces está incluso cerca de la desnutrición, pero porque comen, o sea, en sus comidas, digamos, desayuno, comida, cena, comen muy poco y luego a lo mejor dicen, no, claro, pero es que yo luego me pego a atracones, claro, pero porque en tus comidas, ¿no? Digamos, las normales del día a día, no comes casi nada por la restricción de la dieta, ¿no? Que se nos queda ahí, ¡bum!, grabado en el cerebro de que tengo que comer poco y luego nos lo comemos por otro lado, lógico y normal, porque el cuerpo no puede vivir con menos nutrientes de lo que necesita. Te lo va a hacer saber y te lo va a hacer saber, uno, o metiéndolo en tus comidas normales o teniendo ansiedad y comiéndotelo fuera, porque es tu cuerpo protegiéndote, porque es maravilloso. Totalmente, totalmente. No puedo estar más de acuerdo contigo. Es que al final mm, necesitamos como hacer también ese reset para salir un poco de todas esas creencias que tenemos y empezar a reubicarnos en ello. Lógicamente es un proceso, Sí. pero es que es así, ¿no? Ujú. Y Lucía, ¿qué consecuencias puede tener esto a nivel psicológico y emocional? Bueno, pues podríamos encontrar muchísimas consecuencias. Por un lado, en función de cómo vaya reaccionando nuestro sistema nervioso ante las diferentes situaciones que hemos estado planteando, podemos, o por un lado, ponernos en ese modo de tengo que, debería, control, exigencia, etcétera, o por agotamiento podemos llevar a ese punto de bloqueo absoluto, de ya no puedo más, de cualquier cosa que haga no va a ser suficiente, entonces ¿para qué voy a intentar nada? ¿No? Es como lo más claro que podemos ver así a priori serían como esos dos puntos, ¿no? Esas dos reacciones, que volvemos otra vez a los extremos. O Mm. estoy en modo ataque, voy a intentar hacerlo todo, yo puedo con todo, exigencia a tope, o ese bloqueo, me anulo, dejo de intentar hacer X cosas porque total, ¿para qué? ¿No? Entonces, el encontrarnos en estos dos puntos es una de esas consecuencias que ya puede tener al final el haber activado todo ese sistema en nuestro cuerpo a raíz de toda esa cultura de dieta. ¿Qué más luego nos podemos encontrar por dentro de estos dos reacciones? Por un lado, podemos encontrar muchísimos miedos, miedo a perder el control, porque como veíamos antes, como hemos pasado ya del control al descontrol, si creo que no estoy en control, voy a estar en descontrol. Entonces, ahí ya hay un miedo a ese control. También puede haber un miedo a la subida de peso, porque al final, como ya sabemos y hemos hablado en otros episodios, la importancia que le damos al cuerpo puede tener mucha importancia también en esto. También podemos tener miedo incluso a perder ese refuerzo que nos están dando otras personas o miedo a decepcionar a otras personas. Por ejemplo, si yo voy todos los días al gimnasio y la gente me dice, ¡jo! ¡Qué fuerza de voluntad! ¡Qué bien! Me encantaría hacerlo a mí también, ¿no? El perder ese refuerzo es como, uff, ya no voy a ser validada o ya no voy a sentirme tan válida por esto, porque no me lo van a estar reforzando. O incluso con las recetas, ¿no? Jo, me encantaría comer como tú, me encantaría hacer las mismas recetas, ojalá quitar todos estos alimentos. Podemos haber creado como una identidad sobre nosotras en base a estos criterios que si dejo de hacerlo, a lo mejor otras personas no me dan ese refuerzo. Entonces también la pérdida de esos refuerzos considero que genera muchísimo miedo, ¿no? Porque al final forma parte de cómo me estoy relacionando yo con otras personas. También como más consecuencias, bueno, una pérdida de una conexión con una misma, de saber realmente lo que es cuidarme, de saber realmente qué es lo que me hace sentirme bien, de conocer aquello que va a nutrirme, tanto físicamente como mentalmente, porque es lo que hablábamos antes. Voy a estar haciendo acciones que a lo mejor aparentemente son de autocuidado, pero cuando realmente empezamos a ver desde dónde, vemos que dejan de ser de autocuidado. Entonces hay como esa distorsión también que acaba afectando a nivel emocional, ¿no? Y bueno, también a nivel psicológico, pues lógicamente todo esto va generando mayor insatisfacción corporal
y posiblemente también una distorsión, ¿no? Sobre todo porque, como decía antes, le estamos dando tanta importancia al cuerpo y muchas de estas conductas las hacemos para sentirnos válidas por el cuerpo, que al final toda esta parte de la imagen corporal también afecta, ¿no? ¿Todo esto a qué nos lleva? A un estado de ansiedad constante, a un estado de intentar tener el control como forma de sentirme segura, pero que es una falsa sensación de control, a probablemente en muchos momentos sentirme más triste, más irascible, porque al final mi cuerpo no está respondiendo como debería en muchas de esas situaciones. Y esto muchas veces puede ser a largo plazo, que es como, bueno, como eso ya no me va a pasar porque lo estoy controlando bien y eso no va conmigo, pero hay muchas veces que esto se nos va antes de las manos y acaba generando un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, que al final no nos podemos olvidar que el hacer una dieta o el controlar la comida, el intentar tener normas rígidas sobre la comida, puede desencadenar un trastorno de la conducta alimentaria. Y lo tenemos como súper normalizado, todas estas normas, pero ojito, pero ojito. No sé Total. si te ocurre a ti alguna más que hayas visto que yo no haya comentado, que yo fui así un poco de memoria, pero A ver, no sería una consecuencia como tal, pero creo que todo esto que estamos hablando es fantástico, pero a veces las personas no se dan cuenta de que esa conducta es un problema, ¿sabes? Es como que, por desgracia, creo que vivimos en una sociedad que aún gran parte de ella valida y valora el estar muy ocupada, el total, no porque estoy estresada, porque no llego a todo, ¿no? Es como, lo veo como todo este mensajillo como muy en el ambiente y normalizado, cuando eso no es cuidarse, o sea, es como que parece que es 100%. exitoso, ¿no? El estar ocupada, haciendo no sé qué, encima voy al gimnasio y recetas fit, y entonces cuando estás subida en ese carro, ¿no? De no parar, de tú, de ir en piloto automático al final, ¿no? Em, y eso, y al final es que también lo que tú decías, total, total, lo de validar, valorar, venerar, ¿no? Porque, mira, estas recetas y esta voluntad y este no sé qué, y es como, vale, pero esa persona, ¿cómo está? ¿Sabes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? ¿Sabes? Te paras a sentirte y hacerte preguntas, porque muchas veces este piloto automático nos lleva a creer que estamos haciendo lo Mm, mejor y al final te paras, pero porque ya no puedes más. Como tú totalmente ese dices, porque a bloqueo. veces detonan un trastorno de la conducta alimentaria o tienes tan mala relación con la comida sin llegar a tener un TCA, que es como es que ya no puedo con esto, ¿sabes? Y necesito un cambio. Aquello que dicen que si tú no paras, la vida te para, que es un poco lo que me Totalmente. encuentro también en consulta, que es que ya vienen pasadas de vueltas, que yo también lo entiendo, porque yo también fui así, yo también fui así a terapia y creo que una vuelta más que muchas personas que me encuentro, que pues eso, ¿no? Que yo me quería quitar la vida y fue como, "Uf, esto no va bien, ¿sabes?" O sea, que llegué a tocar muy Mm, fondo, mm, entonces, que ojalá que si nos escuchan y te resuena de alguna manera esto, pero sientes, no, pero yo estoy bien. Bueno, ¿de verdad estás bien? No, porque a lo mejor no hace falta que toques fondo o estés tan mal, mm. Mira, por ¿sabes? simbolizarlo, me venía a mí ahora el imaginar como ese hámster en la rueda. Mm, Si estás en esa rueda sin poder parar y el parar te genera ansiedad porque es escucharte a ti misma, algo ya está pasando que no está yendo bien. Y por otro lado, si ya esa rueda ha parado y estás tirada en esa rueda que ya no puedes ni moverte, tampoco. total. Eso, que creo que es importante, ¿no? Me parece importante hacer como este paréntesis, ¿no? Porque es eso, a veces lo que nos falta es darnos cuenta de que estamos ahí metidas en ese círculo, ¿no? De autocuidado que al final se convierte en algo exigente y tóxico y que creo que me cuida pero me cuida mal y bueno, y hasta que no te das cuenta a veces el sufrimiento luego es muy elevado, ¿no? Y si se puede ir antes a pedir ayuda, pues mucho mejor. Vale, Manuela, y estábamos hablando, pues eso, ¿no? De que a veces no nos damos cuenta o que a veces estamos tan metidas, ¿no? En todas estas conductas automáticas que no sabemos cómo salir. ¿Es posible? Y si es posible, ¿cómo podemos empezar a encontrar el equilibrio entre mejorar la relación con la comida, nutrirnos y movernos al mismo tiempo? Vale. Pues sí, claro que es posible. Tú lo sabes y yo lo sé porque lo acompañamos cada día en consulta. Y lo primero y principal, yo te diría
que no la hagas sola, que puedas hacerlo acompañada, porque no es un camino fácil. Y hay tantas creencias normalizadas, tantas conductas que creemos que son saludables que luego no lo son, o que lo pueden ser, pero no de la manera que las estamos llevando a cabo. Entonces sería como que sí, existe, pero creo que no es fácil, es una creencia mía, ¿vale? Yo creo que no es fácil porque es un caminito, ¿vale? Entonces hay que caminar ese camino. em, y sobre todo no es fácil, ¿por qué? Porque al final esta sociedad nos vende desde que nacemos que tenemos que tener una figura determinada y ahí nos solemos montar en esa rueda de hámster para ir a esa figura. Entonces, en este proceso también hay que, es necesario, ¿no? Como dejar de luchar por conseguir ese cuerpo y aceptar el que ya tenemos, cuidar y aceptar el que ya tenemos. Y eso no es nada fácil, no es nada Totalmente. fácil. Y ahí es Estoy donde yo, súper de acuerdo contigo. ¿Y qué es eso? Que teniendo en cuenta que no es nada fácil, es preferible intentar hacernos las cosas un poquito más llevaderas. Entonces, todo aquello que nos pueda acompañar, guiar, dar la mano, sostener, va a ser un buen aliado para poder hacer este proceso. total, total, total. Y bueno, pues eso que sí que se puede salir sería el resumen, que es un proceso, que es muy importante tener en cuenta que cada persona tiene sus tiempos y que cada una llegará pues a un lugar, ¿no? Y con sus pasos y de su manera. Y, y bueno, pues eso, que al final la comida y el deporte, muchas veces cuando hemos estado en esa rueda de hámster haciendo dietas y haciendo deporte con exigencia, viene muchas veces de atrás, del pasado, ¿no? Entonces, claro, eso está tan arraigado que por eso no es tan fácil de hoy para mañana. O me encuentro con personas, y claro, lo bueno que tenemos hoy en día es que hay mucha información. Y yo a veces me encuentro con personas súper instruidas, ¿no? Pues saben, ¿no? Es como que lo que yo les cuento lo saben. Pero mira, una cosa es que tú sepas que restringir, que hacer deporte desde ese lugar no es bueno y otra cosa es que lo hayas integrado en tu vida. Es muy diferente saber, pues mira, te metes en Google y hoy en día puedes saber muchísimas cosas. Pero una cosa es saberlo a nivel intelectual y otra cosa es integrarlo en tu vida, pasarlo por tu filtro personal y adaptarlo a ti. Entonces eso es un proceso, un caminito, ¿no? Es como por eso creo que es tan importante el poderlo hacer acompañadas, porque esa persona te puede ir acompañando en ese paso a paso, ¿no? En ese progreso, no en saberlo intelectualmente, sino, o también, ¿no? Saberlo intelectualmente, pero sobre todo yo creo que lo más importante es poderlo pasar por el cuerpo y poder ir deconstruyendo todas esas creencias que cada una puede tener y muchas veces desde la infancia. Entonces, si has estado 20 años de tu vida a dieta o 30 años con una mala relación con la comida, pretender que por leer algo en Google, oye, a lo mejor te va bien, ole, pues me alegro por ti, pero suele ser muy complejo por eso, porque son cosas que vienen de muy atrás, ¿no? Y muchas veces que con todo el cariño y el amor del mundo, porque los padres normalmente pues quieren lo mejor para nosotros, pero que ya viene de atrás incluso, ¿no? Que nos han transmitido nuestra familia. Entonces, claro, mirar todo eso, de construirlo y crear tu propio camino y tu propia forma de cuidarte, pues eso, es un proceso y fácil no es. Total, total. Antes de despedirnos, me gustaría dejaros las preguntas de reflexión, como en cada episodio, para que puedas identificar si necesitas ayuda o acompañamiento con este tema. Así que vamos a las preguntas de hoy. ¿Qué relación tienes con el deporte, con el movimiento, con la actividad física? ¿Te sientes culpable si no puedes ir a moverte o a entrenar? Y si no entrenas, ¿te cuesta más comer saludable o nutrirte? Te recordamos que nos puedes encontrar en nuestros perfiles de Instagram, @manuelaserrano_nutrición y @luciatrigo_psicología. Y que si lo necesitas, también podemos acompañarte en tu proceso. Recuerda que te puedes suscribir a nuestro canal para no perderte ningún episodio y nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao, chao.